Ay, qué bueno. Muy bien. Ahorita vamos a terminar el que dejó de tarea, Miss. Sí, nada más es explicar cómo se determina el inciso que quedó pendiente, que es determinar la línea de equilibrio a 45% de acetona. Sí. Es nada más trazar una línea, en realidad no es nada de trabajo. Ya para que lo subimos. ¿Sale? Y vamos Sí, a hacer otro ejercicio, el que les subí ayer a la plataforma. Ese es el que vamos a empezar. ok. Hola, Miss. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Tu hija? Bien, también. Qué bueno, me da mucho gusto. Miss, entonces, todavía no se subía. ¿Cómo? Todavía no se subía el que era para hoy, ¿verdad? No, bueno, lo podían subir ya, pero les comenté que igual no lo subieran hasta que trazáramos ahorita en clase el inciso C, que es el porcentaje de acetona que pide el problema. Ah, bueno, upsis. Que ya lo tuvieran todo listo ya nada más para trazar ese inciso y ya lo subieran hoy. De hecho, pues se cierra la plataforma hoy en la noche. Okay. El que ya subimos, maestra, fue la primera parte de los puntos, ¿verdad? Sí, Lo que era el inciso 1, el triangulito. el triángulo 1, exacto. Ese sí se subió la semana pasada. Maestra, Sí, dime, Alberto. si me llega a revisar ese problema y el triángulo está muy arrecho, es porque los trazo a mano porque no tengo impresora. O sea, me sale muy feo. Ok, Alberto, está bien. Yo también me tardo más trazándolos que haciéndolos. Ándale, eso. Nos tardamos más trazando el triángulo que haciendo el problema. Y luego que estoy bien chueca. No. Bueno, lo reviso así de ladito a ver si les entiendo más. Así medio chueco. ¿Ya llegaron todos? Ya no supe. Benjamín está dormido. Ay, ese Benja. Qué barbaridad. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Ya tienen ahí a la mano su triángulo, ¿verdad? El que quedó pendiente, vamos. El que teníamos que nosotros poner las coordenadas en el triángulo. En el que tenían que poner los puntos, porque ya tenían las coordenadas en el cuadro. Segundo, el triángulo 2. Bueno, voy a voltear la cámara y si alguien se incluye me avisan porque no veo para aceptarlo, ¿ok? A ver, ustedes me dicen, ¿esto ve? ¿Sí se ve o no? Más o menos. A ver, déjenme ver. Ahí sí lo logran ver, déjenme, sí. Sí. Algo así. Sí, Sí, está bien. Sí, ves ahí. Ok, perfecto. Bueno, se supone que ustedes ya tienen trazada esta parte. Yo intenté trazarlo nada más que yo sí lo hice así de que rápido, pero estos son mis puntos de esta manera, ¿sí? Así es como quedaron. Y estas líneas son las que se supone se unieron en diferentes colores. ¿De acuerdo? Estas. Sí. ¿Eso es lo que vamos a subir hoy? Ese es el que van a subir hoy. Entonces, ya nada más para lo que es el número 2 que dice, determine la concentración de la fase en equilibrio con un refinado con 45% en peso de acetona, ustedes lo que tienen que hacer es trazar la línea en el 45% de acetona y con la línea que cruce, esa va a ser la línea de equilibrio. Entonces, yo trazo mi línea del 45%, así como está marcado en el triángulo. Dejen, voy por otro color para que se note bien. Ahora que me he vuelto cositas, por aquí debe de estar algo. Trazo mi línea
en el 45, esta es la línea de 45 de acetona. Y entonces, si se fijan, va a cruzar la línea que tienen de equilibrio marcada en esta posición. Ustedes tienen una línea de equilibrio entre estos puntos. Esta es su línea de equilibrio, que es el número 5 con el punto E. Y cuando ustedes trazan el 45% de acetona, cruza esa línea de equilibrio. Si se fijan, no cruzan las otras líneas de equilibrio. Las otras líneas de equilibrio están separadas de esa línea. Estas son sus líneas de equilibrio, las que trazaron de punto a punto, y la única línea de equilibrio que cruza el 45% de acetona es la rosa, en mi caso. Entonces, ese punto de equilibrio está en la línea 5 y el punto E. Entonces, quiere decir que las fases de ese 45% de acetona van a estar en estas escalas. ¿Qué quiere decir? Que para poder extraer el 45% de acetona, aproximadamente, yo voy a tener dos fases. En una fase, que es la que tiene mayor cantidad de agua, va a haber estas cantidades. Y en otra fase, que es donde va a estar la mayor cantidad de acetona, va a tener estas cantidades de los solventes restantes. Y listo. Eso es lo que se debe hacer en ese triángulo. Eso es todo, Miss. Sí. Entonces, la línea de que trazamos, la última, la del punto 2, va del 45 de la acetona. Ajá, toda completa, o sea, toda la línea de 45. Hasta el 50 de clorobenceno, ¿verdad, Miss? En realidad a mí me queda en el 60 de clorobenceno. O sea, tú vas a agarrar la línea de 45 de acetona y la vas a trazar así tal cual. En realidad no te está indicando nada de ningún otro solvente. Porque si te fijas, clorobenceno está al lado contrario de donde está trazada la línea de 45. Sí, entonces, sí, nomás era para tomarla como referencia, Miss, lo de abajo. Ok. Entonces, como referencia sí, es el 60 de clorobenceno. Ok. Sí. Sí, la línea de equilibrio es la que ustedes trazaron del punto 5 y el punto E. Es la línea que une. Y esa es mi fase de equilibrio. A mí me queda en el 55, Miss, abajo. En la línea del 55. O sea, si hago la línea del 45, me queda en el 55 de abajo. No. O sea, la línea de 45, esta de aquí que yo tracé, es la línea que viene en el triángulo. O sea, en realidad yo no tracé esa línea. Esa línea nada más la seguí de acuerdo al formato del triángulo. Ok. Esa línea yo no la tracé. Esa línea ya está establecida en el triángulo y es la línea de 45 de acetona. Por eso les digo que coincide con el 60 abajo o con el 55 de cierta manera. O sea, tiene el vértice para ambos lados, pero lo que me interesa es que sea la línea 45 de acetona. Sí, Miss, esa ya quedó. Ok. Sí, gracias, Miss. ¿Sale? Sí. ¿Qué nos dice este diagrama? Nada más como para referencia para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Este diagrama nos dice que vamos a tener dos fases, como cuando ustedes tienen, por ejemplo, un tubo de precipitado, y entonces cuando ustedes añaden el clorobenceno, en este caso, en vez de tener una sola sustancia, lo que va a hacer es que se va a desfasar. Van a tener dos fases. Entonces, la fase de extracto y la fase acuosa, pues va a depender
de esa línea de equilibrio. Entonces yo voy a tener mi fase 1 y mi fase 2, ¿sí? Quiere decir que en mi fase 1, o sea, en toda esta parte de la fase, yo voy a tener, pues como dice aquí el dato de equilibrio, voy a tener 58.6% de agua. Voy a tener 40% de acetona y voy a tener 1.36 de clorobenceno. Y en la fase 2, toda esta parte, pues voy a tener lo que marca el otro dato de equilibrio. Voy a tener 3.05% de agua. Voy a tener 49.44% de acetona y voy a tener 47.51 de clorobenceno. Eso es lo que me están diciendo estos datos, ¿sí? Esta es mi fase 1, es mi fase acuosa, porque la mayor cantidad de solvente es agua, y esta es mi fase de extracción, la mayor cantidad de acetona. ¿Cómo saqué estos datos? De acuerdo a mi línea de equilibrio donde cruza el dato que yo quiero. Quiere decir que no voy a extraer exactamente 45% de acetona. Voy a extraer 49.44 de acuerdo a este triángulo. O sea, voy a extraer un poquito más del 45. ¿Sí me explico? Chicos. Sí, Miss. Sí, Miss. Miss, ¿es necesario hacer eso de el dibujo de la fase 1 y de la 2? No, eso no es necesario, solo les estoy explicando qué es lo que me explica el diagrama, porque en el siguiente ejercicio esto es lo que vamos a hacer. No, Mi, yo no entendí, me perdí. A ver, les doy otra vez. Se supone que a mí me está pidiendo el número 2, lo que es el punto número 2 de este esquema, que determine la concentración de equilibrio con un refinado al 45% de acetona. Entonces, yo tracé mi línea del 45% de acetona. La única línea de equilibrio que cruza es esta línea, que es la que marca el punto E, que es este punto de la tabla, y el punto 5, que es este punto de la tabla. Quiere decir que cuando yo extraiga el 45% de acetona, voy a tener dos fases. Imagínate que en este tubo, al principio, y nada más es por ejemplificar, al principio yo nada más tenía lo que era agua y acetona. Cuando empiezo a incluir el clorobenceno, se empieza a desfasar, entonces yo voy a tener dos fases, porque voy a tener la fase acuosa y la fase de acetona, que es lo que estoy extrayendo, o la fase que va a tener la mayor cantidad de los otros dos solventes que no es agua. Entonces, la fase acuosa y la fase orgánica van a estar constituidas de acuerdo a lo que yo esté buscando. En este caso, estas dos fases van a estar constituidas por estos valores, porque es lo que yo estoy estableciendo en el problema, o sea, 45%. Entonces, mis dos fases van a estar constituidas con estos valores, que fue lo que les puse aquí. La fase acuosa, que es la mayor cantidad de agua, en esta parte de arriba, o en esta fase como tal, va a haber tanto porcentaje de agua, tanto porcentaje de acetona, tanto porcentaje de clorobenceno. En la otra fase también va a haber los mismos tres solventes o las mismas tres sustancias, solo que en diferentes concentraciones, porque es la otra fase, es la fase orgánica. Entonces va a haber los porcentajes de agua, de acetona y de clorobenceno de acuerdo a la línea de equilibrio. Eso es lo que me dice nada más el diagrama. ¿De acuerdo? Y ya se ve, Sí, Mi, ya se ven dos fases, o sea, ya se ve así como cuando ustedes tienen agua y aceite, que se ve claramente la fase separada. No que se vaya a ver todo junto y entonces digan, ay, pues aquí hay dos fases, pero no las logro separar. No, se supone que el clorobenceno está haciendo el trabajo de desfasar, de tener dos visiblemente
etapas dentro de un mismo contenedor. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Eso es lo que dice el diagrama. Y así es como nosotros podemos utilizar estos diagramas para más o menos saber cómo extraer un solvente en específico. En este caso fue acetona, pero puede haber otras sustancias. Miss. ¿Sí? Disculpe, el número 2, cuando nos diga que determinar la concentración de la fase en equilibrio, tomamos la fase orgánica o la que tenga se acerque más al porcentaje que nos están pidiendo. Bueno, la fase en equilibrio se refiere a las dos fases. Ok. ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Yo una pregunta. Ya en la práctica, la que nos interesa es la fase orgánica, ¿verdad? Sí, en este caso lo que nos interesa es la fase orgánica, porque es lo que necesitamos de acetona. Okay. Ahí donde la mayoría de las personas, 9 de cada 10. ¿Qué está pasando con 9 de cada 10 personas? Perdón, es que mi jefita está dando clase. Ah, ok. Ok. En una esquina. Muy bien. Ok, chicos. Bueno, ahora sí, vámonos al otro triángulo. Ya no hay dudas de este. Este se entrega hoy, en la noche. ¿Alguna duda? Ok, ahorita subo una foto al grupo, terminando la clase. Vale, muy bien. ¿Pero alguna duda de cómo realizarlo? No, ¿verdad? No, Miss. Ok, perfecto. Muy bien. No Entonces, mucho. ahora, vámonos al ejercicio de... Este fue el que subí, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. ¿Saben qué me falta a mí? Los datos de equilibrio del tricloroetano, agua y acetona. Entonces, primero, lo que tendríamos que establecer es cómo es que se van a ir dando las fases. ¿Sí se acuerdan de balance, verdad? Que son muy buenísimos en balance de materia y energía. Entonces, yo lo voy a empezar a hacer aquí, pero ustedes en realidad lo van a ir haciendo ustedes solitos. Yo nada más voy a irles dando las indicaciones y ustedes se van a encargar de desarrollarlo. Se supone aquí que nosotros tenemos 500 kilogramos. De esos 500 kilogramos de acetona, se supone que es el 100%. Nos dice que el 45% de peso es acetona y pues el resto se supone que es agua, ¿verdad? Entonces, habría que establecer cuáles son las cantidades de cada uno de estos para poder determinar cuánto es lo que voy a extraer de acetona, porque dice que al final lo que tengo que extraer es el 66% de la acetona que hay en el problema. Entonces, haciendo un cálculo rápido, si yo tengo 500 kilogramos y es mi 100%, el 45%, ¿cuántos kilos son? 225, ¿no? 225. Y lo que resta debe ser agua. ¿Cuánto es lo que resta? 275. De acuerdo. Ahora, de esta acetona, de estos 225 kilogramos de acetona, es mi 100% de acetona. De ese 100% de acetona que yo voy a tener en el sistema, necesito extraer el 66%. ¿Cuánto va a ser el 66%? Son 148.5 kilogramos. ¿De acuerdo? Yo necesito saber cuántas etapas, y me refiero porque aquí el problema dice,
En un proceso de extracción empleando en cada etapa 100 kilogramos de tricloroetano como disolvente nuevo. Entonces, se supondría que en mi primera etapa yo voy a tener 225 kilogramos de acetona. Voy a tener 275 kilogramos de agua. Pero aparte voy a tener 100 kilogramos de tricloroetano. Este va a ser mi 100% de mi primera etapa y entonces sumados me deben de dar los 600 kilogramos de la primera etapa, ¿cierto? Ahora, de esto yo voy a calcular cuánto es el porcentaje, porque ya no van a ser estos porcentajes, porque como ya incluí 100 kilogramos de un solvente extra para desfasar, mis porcentajes cambiaron. Entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje de cada uno de estos? Ayúdenme, porfa, calculando eso. Sí, porque estoy agregando el tricloroetano. ¿Cuánto les da de porcentaje en cada una? Me dio un aproximado porque vienen muchos decimales, Vienen, pero me da 99.99 en total. a ver, dime cuánto es. Bueno, según yo, ¿verdad? Ajá. De acetona, 37.5%. De acetona, 37.5. De agua, 45.83. Y de tricloroetano, 16.66. Pero ahí era 6666. Ok, bueno, entonces 16.67. Bueno. Para que dé el 100, exacto. ¿Sale? Ok, entonces, estos datos, chavos, esto es lo que vamos a graficar en el triángulo. Ahora, ¿cómo lo vamos a graficar? Ustedes tienen otro archivo que dice datos de equilibrio. Habría que checar esos datos de equilibrio y determinar qué hay en esta parte y qué hay en esta parte. Si es agua, si es acetona, si es tricloroetano o qué es lo que voy a graficar. No puedo yo definirlo así como en los triángulos anteriores porque ya está graficado lo que es la hipérbola. Entonces, como ya está graficada la hipérbola, ya tiene asignado cada una de las laterales del triángulo, ya tiene asignado qué solvente es. Para poder definir eso, tengo que checar los datos de equilibrio. Entonces, yo me voy a mis datos de equilibrio y checando el primer punto, el punto número 1 en los datos de equilibrio dice que tengo de agua 93.52 y de acetona 5.96. Entonces, alguno de los puntos extremos tiene que ser el punto 1. Entonces, tengo que checar de este lado y de este lado cómo es que están graficados. Si el punto 1 dice que es 93.52 de agua, entonces, si yo checo este punto más o menos graficado aquí, estoy definiendo que es un punto que hacia abajo marca más de 90. Y hacia lo que es la parte horizontal, pues está marcando algo similar a 5. Entonces,
Si yo ya tengo esos datos, yo ya sé que este punto es el número 1, pero ahora quiero que me digan hacia abajo qué es lo que se está graficando. Agua, acetona o tricloroetano. Agua, ¿no? Agua, exacto. Entonces, de este lado se está graficando agua. Y de este lado, ¿qué es lo que estoy graficando? El ¿Acetona acetona, ¿no? o tricloro? Acetona. Acetona. Y esto depende del gráfico, de los datos de equilibrio. No los pongo yo. No los puedo dar por hecho como en los triángulos anteriores, porque en este caso ya están graficados los puntos. Entonces, cada que tengan ustedes un triángulo, habría que checar los datos de equilibrio para saber qué es lo que se está graficando. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya sabemos que en la parte inferior del triángulo, en la base, se grafica agua y se grafica en esta posición, hacia abajo. Y acetona va horizontal a lo que es el triángulo rectángulo. ¿Listo? Quiere decir que en este caso el triángulo no va a tener el tricloroetano graficado. Se supondría que en todo caso, pues yo podría graficar el tricloroetano en una dimensión distinta, algo así. ¿De acuerdo? Pero en este caso no es necesario porque me está dando los valores tanto de acetona como de agua. El tricloroetano no lo están tomando en cuenta porque es la parte extractora. Entonces nada más voy a poner atención en los datos de equilibrio, tanto de agua como de acetona. ¿Sale? Sí. Ahora, en este gráfico, en este triángulo, voy a graficar estos puntos. Lo que me interesa es acetona y agua. Entonces, voy a graficar 37.5 de acetona con 45.83 de agua. Y empiezo a checar más o menos por dónde quedaría el punto. Aquí es 40, 50, entonces 45.83 debe ser un poquito más de la mitad de este cuadro. Trazo la línea. Esto es agua. Y después voy a trazar acetona, 37.5. Entonces, checo acetona. Este es 30, este es 40, entonces a la mitad es 35, debe estar por encima. Algo aquí así, 37, lo más derecho que pueda. Bueno, ahí ustedes más o menos le calculan, porque yo aquí casi no veo, pero ustedes van a tener todo el tiempo del mundo. Y donde se cruce, ahí va el punto. ¿Sí? A mí me quedó más o menos ahí. Ok, ahora, ¿qué procede de ahí? Bueno, de aquí yo tengo que checar cuál es mi línea de equilibrio por la que está atravesando este punto. Si checan las líneas de equilibrio están en el diagrama unidas como ustedes lo hicieron en el triángulo anterior. Tienen los puntos unidos de esta manera. Ese es el dato de equilibrio ya graficado por default. Esto es lo que ya está definido en el diagrama. Entonces, después de esto, ustedes lo que tienen que definir es en qué punto de equilibrio cayó el punto que ustedes trazaron. Y ahí pues sí se ve claramente. Cayó en este punto. Ese punto, ¿a qué punto corresponde de sus datos de equilibrio? Habría que checarlo en la tabla. Chéquenlo a ver en qué dato de equilibrio resultó.
Este es mi punto 1. Entonces, lo que podemos hacer en los gráficos o en los datos de equilibrio es poner los datos que vienen ahí. Este es el 1, este debe ser el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8. En el 4, ¿no? 1, 2, 3. Sí cayó en el 4, ¿no? Sí, mi. Y del otro lado tendríamos A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Sí? Entonces cayó en el 4D. ¿Cierto? Entonces, ahora sí vamos a hacer un balance de materia y energía, pero conociendo los datos de equilibrio. Ustedes tienen la parte, el punto 4 y el punto D. En el punto 4 dice que tenemos 1.17 de tricloro, tenemos 67.95 de agua y tenemos 30.88 de acetona, ¿cierto? Y en el punto D tenemos 53.92, 3.11 y 42.97. Estos son mis datos de equilibrio. Pregunta: ¿cuál es la fase de extracción y cuál es la fase acuosa? La D es la de extracción, ¿no, mis? Ok, este es el extracto. Y la fase acuosa, ¿verdad? La fase acuosa le vamos a poner refinado, porque se supone que es la parte que nosotros no necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Sí o sí? Sí, mis. Ok. Ahora, pregunta, chicos. Ustedes tienen estas cantidades y tienen estos valores. ¿Cuánta acetona lograron extraer en la primera etapa? Disculpe, ¿cuáles fueron los últimos valores que anotó? Los que están hasta mero abajo es que no veo. Ahí se ven, ¿se ven bien? Son los del punto D. Son 53.92, 3.11 y 42.97. Pero esos valores tú los tienes en el archivo que subimos ayer. En el Word de la tabla de equilibrio. Ah, ok, déjeme lo checo. Sí. Entonces pregunta, ¿cómo sé cuánta acetona extraje? Porque se supone que yo tengo de total 225 kilogramos de acetona. Necesito extraer 148.5. La pregunta... Pero acuérdate que son dos fases. En una fase tienes 30.88 y en otra fase tienes 42.97. La pregunta es, ¿cuánto es de cada uno en la etapa? ¿Me explico? Aquí se puede hacer. ¿Sí? Ah, no. ¿Qué es lo que era lo que iba a decir? Ah, bueno, yo lo que iba a recomendar es, vamos a hacer un balance de materia como tal, ¿verdad? Entonces, si se supone que ustedes al principio tienen estos porcentajes, pues entonces yo cuando ya hago la extracción ya tengo diferentes porcentajes, entonces puedo definir cuánto es el porcentaje de mis datos. ¿Cómo se les ocurre que podemos plantear ese balance? ¿Con entradas y salidas, mis? Sí, pero ¿qué sería mi entrada? ¿Qué sería mi salida? ¿Qué tomo en cuenta? ¿En base a qué hago el balance? Porque se supone que yo tengo que hacer el balance en base
a una sola cosa, no a las 3 sustancias. ¿Lo hacemos en base a acetona? Ok. No, de hecho nada más lo vamos a hacer una sola vez en base a una cosa, pero pues sí, en este caso si lo que me interesa es acetona, pues lo hago en base a acetona, ¿no? Ahí sí logran ver aquí, esta parte de arriba, aquí, donde voy a escribir. Sí. ¿Sí se ve? Ok, entonces, se supondría que yo tengo una entrada, no quiero poner la E porque vamos a utilizar extracto y refinado, entonces voy a poner, ¿qué pongo por E? Un total, para que no nos confundamos. Voy a poner total. En el total va a ser igual a la suma del extracto más el refinado, ¿cierto? Esta es mi entrada, mis salidas, que son mis dos fases, mi fase de extracto, mi fase de refinado, ¿cierto? Sí. Entonces, mi entrada, que es el total de la sustancia, tiene un porcentaje específico de acetona. Y entonces yo tengo una entrada con ¿cuánto de acetona? 37.5, ¿verdad? 0.375 de acetona. Lo cual va a ser igual a un extracto que tiene 0.4297 más un refinado de ¿cuánto? 0.3088. ¿Qué sí conozco, qué no conozco? Chicos, conocemos T. Y entonces de ahí podemos hacer un balance, ¿cierto? ¿No hay otra forma más rápida que se les ocurra? ¿Sí salen los 166? No sé, pues ustedes díganme, yo les estoy preguntando. Yo voy a hacer el método largo y ustedes después buscan la manera más agradable de hacerlo. ¿Sale? Voy a borrar esta parte, ¿eh? Espero que no les afecte nada para poder hacer el balance. Ay, ya. Qué linda, Irán, qué linda. Bueno, ahorita lo pongo acá de este lado de donde salió eso. No te apures, todo el rayonadero va a estar en la hoja, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer este balance así rápido. Ustedes lo van haciendo como se acuerdan, que yo creo que es igual a como lo voy a hacer yo. Se supone que Maestra. tenemos, sí, T, el total que está multiplicándome al inicio, 37.5. sí, Ok, es total de acetona, sí. ¿sí? Gracias, miss. Que es igual a E por 0.4297 más R 0.3088. Y entonces esto multiplicado por esto, yo ya sé que me tiene que dar la cantidad de acetona que tenía. ¿Cuánto es? No es cierto. Aquí deben de ir los 600, que es el total de las sustancias. 600 y me debe dar los 225 de acetona, que debe ser igual a estos. ¿Sí se acuerdan cómo despejar o no se acuerdan cómo despejar? Chicos, si no conozco dos variables, ¿cómo le hago para poder despejar una sola?
¿No se acuerdan? ¿Le digo algo? Dime algo. No estoy entendiendo nada porque no veo nada. O sea, se ve todo borroso. Yo tampoco, Miss. Sí, Miss, se ve muy borroso. ¿Se ve borroso? ¿Les mando? No se ¿Ahorita entiende el nada. grupo? Bueno, sí les mando foto. Nada más quiero que me digan si se acuerdan cómo hacer el balance o no, general. Y no para ponerme en una hoja en blanco y ponerlo más grande. Como con un... A ver. Son como los que hicimos al principio de balance. Es así muy básico. A ver. Voy a quitar el triángulo. Sí logran ver esta parte, ¿verdad? Y sí logran ver esto. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, el total quiere decir que es el total de soluciones que yo tengo. Esta se refiere a extracto y esta se refiere a refinado. Y se supone que estos valores son los que yo tengo en la tabla de equilibrio, que son los que ya escribimos. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el balance, yo tengo que tener el porcentaje de acetona que hay al principio, que va a ser XT. El porcentaje de extracto que tengo en la parte de extracción y el porcentaje de refinado de acetona. Todo es en base a acetona, porque estamos haciéndolo en base a ese solvente. Entonces, en esta parte debe ir el porcentaje de acetona que tengo al principio, el porcentaje de acetona que hay en la fase de extracto y el porcentaje de acetona que hay en la fase de refinado. ¿De acuerdo? Ok, entonces, después de eso, se supone que me quedaron los porcentajes de esta manera. Tengo T y el porcentaje de acetona al principio era de 0.375, que es igual a extracto, y el porcentaje de acetona en extracto es de 0.4297, más R, que es el 0.3088. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Estos porcentajes los saqué de la tabla. Sí se logra ver mejor aquí, ¿verdad? Sí. Se ve la mitad, pero sí. Pues digan, hablen. A ver. ¿Mande? A ver, de esta parte, yo creo que aquí. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí. Ok. Arriba. Bueno. Ahora, esto es lo que se supone que sacaron de la tabla. Lo voy a ir borrando, porque si no, no tengo espacio para escribir. Después de esto, ahora sí vamos a hacer el balance, porque ya tenemos los datos. Se supone que T es el total de la solución, que son 600 kilogramos, que es lo que tenemos de la etapa 1. Entonces, T vale 600 por el porcentaje de 0.375 más es igual a E por 0.4297 más R por 0.3088. De aquí yo tengo que escoger una de mis variables para poder quitarla, porque no puedo tener dos variables dentro de una misma ecuación. Entonces, si el principal balance decía que T es igual a E más R, yo puedo despejar cualquiera de mis variables. ¿Cuáles quieren despejar? ¿Extracto o refinado? Bueno, yo voy a escoger extracto, va a ser igual a T menos R.
Donde haya una E, ya no voy a poner E, voy a poner T menos R. Y entonces hago el balance. 600 por .375 es igual. Aquí hay una E, ya no pongo la E, voy a poner T menos R por .4297 más R por .3088. Y entonces me quedaría de esta manera, 600 por .375 es igual T por esto, que son 600, es lo que vale T, por .4297, menos R, .4297, más R, .3088. Y hacen ese balance. ¿Cuánto les da? Les tiene que dar el valor de R. ¿Sí se acuerdan cómo hacerlo? Chicos. Sí, maestra. ¿Cuánto les da R entonces? Bueno, aquí lo voy a hacer junto con ustedes. Todavía ven esta parte, ¿no? ¿Verdad? ¿Puedo borrar esto? Bueno, lo de arriba. Acá lo voy a continuar. ¿Cuánto les da R? Miss, me perdí en el penúltimo paso, Miss. ¿En cuál? Abajo, en el de más abajo, en ese. Al final en R, ¿cómo calculó por lo que está multiplicado? Ah, no, bueno, es que este es negativo y este es positivo, nada más hice una resta. Ah, Y ok. como es mayor el negativo, queda negativo. Sí, ok, ya. Queda este valor. Ok, sí. ¿Sí? Gracias, Es Miss. nada más, es una reducción de valores. Y esta es la operación que queda al final. Entonces, el refinado es igual a... $271.46. 271.46 kilogramos. Esta cantidad es la que queda de refinado, pero ¿en qué, chicos? Sí, bueno, sí, en kilogramos, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿esta cantidad de qué es? ¿Kilos de qué? No, lo hicimos en base a 600. Esta cantidad, estos 271.46, es la fase de refinado. Aquí hay tricloroetano, hay agua y hay acetona. ¿Cómo saco el porcentaje de cada uno de ellos?
Pues de acuerdo a los datos de equilibrio, ¿sí? Pero en realidad no me interesa el refinado, lo que me interesa es la fase de extracto. Entonces, si de refinado son 271.46, de extracto, ¿cuánto es? Lo que resta de los 600, ¿cierto? Miss, Sí. al momento de hacer la operación, a mí no me da 271, me da 2000. No te puede dar tanto, porque se supone, Ya sé. porque se supone que tú tienes, ¿te da 2000 en dónde? Al momento de hacer los 225 menos, o sea, la operación de esa de dividir, 225 menos 257. ajá, .82 entre menos 0.100, no, 1209 me da 2300 y algo. A ver, 225 menos 257.82 igual entre .01209. Si me da eso, hija. Si me da lo que estoy dando. Tranquila, Miss, no se enoje. No, se me cayó la calculadora. ¿A alguien más les da? ¿Así? A mí me da como usted, Miss. A mí también. ¿Sí? Ok. Hija, chécate los decimales que tienes, porque se me hace que estás poniendo un .0 que no va. Debe ser .12, no .012. ¿Sale? Bueno, ahora, ya tenemos refinado y extracto. Ya sabemos que en la fase de extracto tenemos estos kilogramos. Entonces, habría que definir cuánto es de agua, de acetona y de tricloroetano, o no me acuerdo qué era lo que estábamos usando. Sí, tricloroetano. Y vamos a ver cuánto fue lo que extrajimos en la primera etapa de acetona. Entonces, en el extracto quedamos que teníamos 53.92. Bueno, me voy a ir directamente a acetona. Entonces, saquen el 42.97 de esta cantidad. Esto es el 100%. ¿Cuánto es el 42.97 que corresponde a acetona? 104.37, Miss. ¿Ciento qué? ¿141? ¿Cuánto? Sí. Ah, ¿de qué creen? ¿Qué, Miss? Déjenles digo algo. ¿Qué, Miss? ¿Qué pasó? ¿Cuántos kilos tenemos que extraer de acetona? Miss, es que a mí me da diferente. ¿Cuánto te dejo? 164.37. ¿Con estos datos? Sí, Miss. Los que lo saqué directo de la calculadora. 328.54 por 42.97 igual. A mí me da 141.17. Ah, sí, ya. Sí, me da igual. 141. No. Al principio, ¿cuánto dijimos que teníamos que extraer de acetona en el triángulo? ¿Se acuerdan que dijimos, tenemos que extraer el 66%? ¿El 66% cuánto es? 148.5. ¿Y cuánto extrajimos en la primera etapa? 141.17. Ay, ¿qué creen? Vamos a tener que volver a hacer todo otra vez en una segunda etapa, pero eso ya lo van a hacer ustedes de tarea. En la primera etapa, extrajimos esto de acetona, lo cual no es suficiente para el 66%. Ya puedo borrar esto, ¿verdad?
Sí, Miss. De esto no tengo fotos, para que ustedes tomen precauciones. ¿Qué vamos a hacer en la segunda etapa? Todo lo que hicimos en la primera, otra vez. Pero ahora van a cambiar los valores. ¿Por qué? Porque vamos a agregar 100 kilogramos más de tricloroetano. Entonces, en la segunda etapa vamos a tener los 225 de acetona, los 275 de agua, pero aparte vamos a tener que 200 de tricloroetano. Por lo tanto, mi total va a ser ¿de cuánto? De 700 kilogramos. Y volvemos a repetir todo el procedimiento para volver a hacer la segunda etapa. ¿Tiene que dar el resultado, Miss, tal cual o puede pasarse? No, se va a pasar, de hecho. Ok. Se va a pasar. Casi logramos extraerlo en la primera etapa, pero no llegamos al 66%. Entonces, en la segunda etapa, obviamente va a dar una extracción mayor, pasada o sobrepasada de los 148 kilogramos, pero se requiere de una segunda etapa. Y eso es lo que ustedes van a hacer de tarea, ¿ok? Sí. De todos modos, ahorita voy a subir la foto del triángulo y les subo despejado cada uno de los pasos del balance de la primera etapa para que lo utilicen de base en la segunda etapa. Okay. Este ejercicio lo vamos a subir esta semana, ¿ok? La voy a abrir la plataforma para más tardar el viernes. El viernes en la noche se sube, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sale? Sí, Miss. Sí, Perfecto. Miss. Di. Miss. ¿Qué pasa? Sí. Ah, disculpe. Y esto en la industria es, por decir, la primera etapa sería un proceso completo y la segunda sería como una recirculación en el proceso. No, pues más bien lo que haces es todo esto es teórico, entonces realmente tú más bien calculas en papel cuántas etapas vas a utilizar y entonces en el proceso dices, yo necesito 3 etapas y van directamente esas 3 etapas. Ah, ok, sin necesidad de recircularlo. Sí, claro, ¿no? Okay. Si no, imagínate cuánto vas a gastar. Ok, Miss. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, Miss. Muy bien. Bueno, chicos, que tengan bonito día. Cualquier duda, ahí estoy en el chat y les mando eso en una captura un ratito más, ¿sale? Sí, Miss. Sí, Miss. Y las fotos. Que tengan bonita tarde. Bye. Sí.